pasando en Europa, que hay mucha gente que dice que el euro vuelve a estar otra vez en peligro. Bueno, lo que está ocurriendo es que la justicia alemana ha cuestionado una medida muy importante del Banco Central Europeo, que viene aplicando desde el año 2015 y que sigue aplicando hasta la actualidad, que de alguna forma contribuyó a salvar todo el proyecto del euro. Y esto a pesar de que la justicia europea ya se ha posicionado a favor de esta medida. En cualquier caso, la justicia alemana ha exigido una aclaración al Banco Central Europeo y para ello le da 3 meses. Si no queda satisfecha con la respuesta, Alemania podría dejar de participar en esta actuación. Y como Alemania es tan importante para el proyecto de la eurozona, muchos se atreven a decir que esto podría poner en riesgo su viabilidad. Sobre esta medida del Banco Central Europeo ya hablé en un vídeo anterior. Consiste en que crea muchísimo dinero y lo utiliza para comprar bonos públicos en el mercado secundario con el objetivo de mantener controlada la prima de riesgo, especialmente la de los países del sur de Europa, los conocidos como PIGS, cerdos, por sus siglas en inglés. Si el Banco Central Europeo no hubiese hecho esto, los países del sur se hubiesen enfrentado a unos problemas muy importantes y probablemente el euro hubiese implosionado. Pero esto es algo que muchos vieron mal, especialmente los economistas neoliberales y la derecha de los países del norte. De hecho, esto fue llevado a la justicia por la ultraderecha alemana y un partido del gobierno de Angela Merkel. ¿Pero por qué no les gusta esta medida? Bueno, pues porque consideran que beneficia a los países del sur y perjudica a los del norte. Por muchas razones, pero las más importantes serían las siguientes. Con una prima de riesgo baja, los países del sur no se ven tan presionados a realizar ajustes en sus cuentas públicas. Y por otro lado, si hubiese algún tipo de impago en esos países del sur, los países del norte también se verían perjudicados porque tendrían que sufragar parte de ese coste. Pero es que esta visión es absolutamente sesgada, egoísta y perversa. Como expliqué en un vídeo anterior, la prima de riesgo puede ser controlada por un banco central. Por lo tanto, el problema de los países del sur no es tanto que tengan unos déficits y una deuda pública elevada, sino que no tienen un banco central propio. Si lo tuvieran, podrían controlar la prima de riesgo de sus países, pero como no lo tienen, se ven obligados a depender de lo que haga el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo debería respaldar la prima de riesgo de todos los países, de los del norte y de los del sur. Y es que por algo se llama unión. El problema de esta unión monetaria es que no es una unión política, no es una unión fiscal y tampoco es una unión bancaria, que es lo que le ocurre al resto de uniones monetarias de todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es una unión monetaria, todos los estados que lo componen utilizan la misma moneda y también hay desequilibrios productivos muy importantes entre unas regiones y otras. Por ejemplo, el estado de California es mucho más rico, mucho más productivo que el estado de Dakota del Norte. Y sin embargo, no hay desequilibrios, no hay asimetría muy importante. ¿Por qué? Porque hay detrás un banco central común, hay un gobierno común y también hay una unión bancaria que impide que haya unos desequilibrios que sean graves. España es otro ejemplo. Hay regiones muy distintas entre sí, con niveles productivos muy diferentes. Por ejemplo, Extremadura no tiene nada que ver con Madrid. Y sin embargo no hay grandes desequilibrios. ¿Por qué? Porque hay una unión política, hay una unión fiscal, hay una unión bancaria. A que nadie se imagina a extremeños sacando su dinero con miedo de los bancos extremeños y llevándoselo a los bancos madrileños. No tiene sentido porque hay una unión bancaria. En cambio eso sí lo vimos en la Unión Europea. Griegos sacando sus ahorros de sus bancos griegos y llevándose a los bancos alemanes. Eso evidencia que la Unión Europea, la eurozona en particular, no es una verdadera unión económica. Esta concepción de la justicia alemana y de tantos otros es muy cerrada, porque solo quieren lo bueno de una unión monetaria y no lo malo. Tenemos que pensar que una unión monetaria tiene ventajas y desventajas para todos, para cada uno de sus miembros. El euro beneficia en muchos aspectos a los países del norte y perjudica a los países del sur. Por ejemplo, si Alemania no tuviese el euro, tendría una moneda propia mucho más apreciada y eso perjudicaría sus exportaciones y mejoraría la de los países del sur. Por lo tanto, sin euro, Alemania tendría menos superávit por cuenta corriente y probablemente también menos superávit público. Y al revés, los países del sur tendríamos menos déficit por cuenta corriente y menos déficit público. Otro ejemplo, recordemos que para entrar en la Unión Europea había un compromiso implícito de que España abandonara su industria y se dedicara a hacer lo que mejor se le daba, turismo de sol y playa, dejándole la industria a países que estaban supuestamente mejor preparados para ello. Todo esto fue en detrimento de las cuentas públicas de España y de otros países del sur de Europa y a favor de las cuentas públicas de países del norte como Alemania. Pero no pasaba nada. En teoría, las desventajas se iban a compensar con otras ventajas, porque al fin y al cabo íbamos todos en el mismo barco, al menos en teoría.
Una unión monetaria presenta muchos desequilibrios, algunos son buenos para algunos países y algunos son malos, pero pretender quedarse solo con las ventajas que te proporciona una unión monetaria es una postura muy egoísta y además perversa. Pensemos que estamos todos en el mismo barco. Si a los países del sur les va mal, también les va a ir mal a los países del norte. Por lo tanto, los principales interesados a que a los países del sur no les vaya mal es a los países del norte. A modo de símil, esto es como si el delantero de un equipo de fútbol se quejase de que el portero se está beneficiando de las victorias del equipo a pesar de que no marca goles. Pero eso es absurdo, porque la función de un portero no es marcar goles, sino evitar que los haya en su propia portería. Aunque no siempre lo consigan, claro. El delantero se beneficia de que el portero esté evitando goles y el portero se beneficia de que el delantero los marque. Están en el mismo equipo. Pues bien, la justicia alemana, igual que todos los que mantienen esa visión, se están comportando como ese delantero que se queja de que el portero se beneficie de las victorias, a pesar de que las victorias son colectivas, igual que las derrotas. Se trata de una visión muy sesgada, muy egoísta y muy perversa, que además puede poner en riesgo la viabilidad del euro. Si se acepta una unión monetaria, se tiene que aceptar hasta sus últimas consecuencias, con todo lo bueno y con todo lo malo. El Banco Central Europeo tiene que respaldar la deuda y por lo tanto controlar la prima de riesgo de todos los países miembros, tanto los del norte como los del sur. Que tampoco es que el Banco Central Europeo está haciendo maravillas, que empezó tarde este programa, muy tarde, y además lo hace de forma indirecta, lucrando y beneficiando por el camino a la banca privada. Pero si a alguien no le gusta esto, que el Banco Central respalde la prima de riesgo de los países, es que lo que no le gusta es una unión monetaria. Lo que no puede ser es que le arrebates a unos países su banco central y luego el nuevo banco central común no realice las funciones que le corresponde a un banco central. Por lo tanto, o una cosa, unión monetaria, o la otra, no unión monetaria. Pero quedarse ahí en el punto intermedio es una absoluta barbaridad.